Bueno, pues continuando con este tema de la estadística inferencial, vamos a hacer ahorita un pequeño paréntesis en un tema que está altamente relacionado con la estadística, aunque no es directamente estadística, por eso en la clase nos los saltamos tantito. Entonces, bueno, ya habíamos visto acerca de la estadística inferencial y que lo que busca es generalizar de la muestra a la población que nosotros queremos estudiar. Y específicamente el tema que vamos a ver ahorita es el de los diseños de investigación. Estos se elaboran para que se puedan responder preguntas de una forma que sea más válida, más objetiva, más precisa y además lo más económica posible. Indica qué observaciones hacer, cómo voy a hacer estas observaciones, cómo hacer las representaciones cuantitativas de estas observaciones. Por eso les digo que no es directamente en sí la estadística, pero esto me sirve de base para ver entonces qué técnicas o qué herramientas estadísticas son las que voy a utilizar. Los diseños de investigación son importantes porque me sugieren cuántas observaciones hacer, cuáles son estas variables que son las variables activas y cuáles son las variables atributivas. Las variables activas son las que yo puedo manipular, por ejemplo, si le aplico un medicamento o no, si le aplico una intervención o no. Y en cambio las atributivas son las que ya poseo, como por ejemplo la nacionalidad, el sexo, etc. Me sugieren también cómo voy a manipular estas variables y cómo las voy a medir. Y lo que les comentaba yo al inicio es que me va sobre todo a guiar hacia qué análisis estadístico es el más correspondiente para realizar y permite bosquejar las conclusiones que posiblemente se van a obtener de este análisis. Además, una cosa muy importante de los diseños de investigación es que me van a permitir de manera cuantitativa operar con lo que son las varianzas. Existen tres tipos de varianza, entonces las varianzas, las sustantivas, me van a permitir maximizarlas. En cambio, las variables que se llaman extrañas o indeseables, estas no las puedo eliminar, pero las puedo controlar. Y finalmente, lo que son las variables aleatorias, estas son las que voy a poder minimizar. Vamos a ver con un poco de detalle esto. Cómo controlar estas varianzas. Entonces decíamos que la varianza sistemática es la varianza que quiero aumentar, las extrañas son las que quiero controlar y finalmente las del error son las que quiero disminuir. ¿Qué es esto de la varianza sistemática y cómo la controlo? Bueno, la varianza sistemática es la que está relacionada directamente con la variable independiente y la manera en la que yo la puedo aumentar o maximizar es procurando que mi escala de medición o la forma en la que yo voy a obtener los datos tenga unos niveles de medición lo más amplios posibles. Esto se puede conseguir cuando, por ejemplo, en un instrumento yo tengo muchos reactivos y además yo tengo una variabilidad de puntuaciones bastante amplia y además mi muestra es lo más aleatoria posible. Eso solo es por dar un ejemplo de las cosas que me ayudan a maximizar la varianza. Cuando hablamos de varianza estamos pensando dentro de la parte estadística acuérdense que tenemos media, desviación estándar y varianza, que es esa desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces, lo que yo veo o lo que la varianza me trata de decir es, si hay una variabilidad, si hay una diferencia, que esa diferencia se deba realmente a mi variable independiente, a la que yo estoy pues controlando o manipulando en mi investigación y no a cualquier otra cosa. Esa es la que quiero que se maximice. Luego, por otro lado, tenemos las varianzas extrañas, que estas, acuérdense, no las puedo eliminar, pero las puedo controlar. ¿Cómo voy a controlar esta? Pues manteniendo constante la variable independiente, es decir, que si tengo cualquier tipo de diseño experimental,
entonces que ésta no se mueva. Otra cosa muy importante, y ya lo veíamos desde que estábamos hablando de los muestreos, que es la aleatorización. Si yo puedo conformar mis grupos lo más aleatorio posibles, estas variables extrañas se van a controlar más. Y además incorporar la variable extraña al diseño como una variable independiente. Es decir, si yo ubico cuáles son las variables extrañas, entonces las hago explícitas dentro de mi diseño experimental para que entonces ahí yo pueda controlarlas. Y finalmente, otra forma de controlarlo es apareando a los participantes en todas las variables potenciales. Si hay más de una variable que pueda estar influyendo en mi variable dependiente, voy a considerar tanto mi variable independiente directa como cualquier otra variable que también pueda estar afectando. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo burdo, en la inteligencia, que sería mi variable dependiente, y mi variable independiente pues sería el sexo, ¿no? Hombre y mujer. Estamos viendo si hay diferencias estadísticas entre los hombres y mujeres. Así formo mis dos grupos, pero sé que hay otras variables que también pueden influir en la inteligencia, como lo pueden ser, por ejemplo, voy a inventar ahorita, el nivel socioeconómico, el acceso a al internet y a los libros, y la cuestión genética, ¿no? Entonces, estas otras variables también las puedo como considerar, y aunque mi variable independiente va a ser la sexo, voy a procurar que dentro de mis grupos de hombres y de mujeres haya una variabilidad de socioeconómico, de niveles socioeconómicos, que haya una variabilidad de la parte de la genética, o sea que estas otras que son variables extrañas yo sepa que están presentes de manera representativa en mis grupos. Y finalmente hablamos de la varianza de error. Perdón, ya vi que me faltó decirles aquí que lo que busco con la variable extraña es eliminar los efectos potenciales de estas variables que pudieran estar interfiriendo. Si hay otras variables que pueden interferir, como les decía, no las puedo eliminar, entonces lo que hago, las controlo, las incorporo dentro de mi diseño de investigación. Eso es lo que busco hacer. Y finalmente la varianza de error, que esa es la que busco disminuir. O sea, lo que tengo que hacer es reducir el error de la medición. Y para hacer esto, lo que está como opuesto a lo que son los errores de la medición es la confiabilidad, que son unos términos que vamos a estar abordando más adelante dentro de la carrera. Pero en términos concretos, la confiabilidad se refiere a la precisión de la medición. Y a considerar que cada vez que nosotros medimos, incluso esto ocurre con las mediciones en cuestiones físicas, pero todavía más en las cuestiones psicológicas, existe algo que se llama el error de la medición. Siempre va a haber un error asociado por el simple hecho de hacer las mediciones. Siempre va a haber una variabilidad, y lo que buscamos es que esta variabilidad no se deba a cuestiones que no tienen nada que ver con mi variable, como, no sé, la temperatura o la hora en la que se aplicó el instrumento, o los factores asociados al aplicador o lo que fuera. Estos son los que no quiero que estén. Entonces, esos son los errores de medición. Lo que busca la confiabilidad es reducir estos errores de medición. Hay muchos métodos para estimar la confiabilidad, y existen factores que pueden propiciar que la confiabilidad aumente o que la precisión aumente. Y estos están relacionados directamente con la heterogeneidad de la muestra, con la heterogeneidad de mis puntuaciones, con el número de reactivos que tengo. Mientras más reactivos tengo, mejor. Bueno, algunas otras cuestiones, por ejemplo, esto que les voy a decir aplica solamente para ítems de ejecución máxima, que mi dificultad sea mediana, o sea que no sea ni alta ni baja.
Y, por ejemplo, hay cuestiones de si meto el límite de tiempo o no meto el límite de tiempo. Todas estas cuestiones están relacionadas con los errores de medición. Y entonces la forma en que yo ataco errores de medición es directamente atendiendo a los factores directamente relacionados con la confiabilidad o la precisión en la medición. Y de esto derivan entonces los diseños. Existen diseños experimentales y diseños no experimentales. ¿Se acuerdan como cuando veíamos en el caso del muestreo que habían los paramétricos, los no paramétricos? Bueno, aquí vamos a hablar de estos tipos de diseños que son los experimentales y los no experimentales. Específicamente nos vamos a enfocar en primera instancia en los diseños experimentales. ¿Qué son estos? Es una técnica estadística que me va a permitir identificar y sobre todo cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Una cuestión importante de resaltar en un diseño experimental es que se manipulan de manera deliberada una variable o más de una variable que están directamente vinculadas a las causas, y esto me va a permitir medir el efecto que tiene en otra variable de interés, que es la que sería mi variable dependiente. Dentro de estos diseños experimentales existen los que llamamos los diseños experimentales puros, que aquí tengo una manipulación de mi variable independiente. Lo que voy a medir es mi variable dependiente. Muy importante, voy a hacer una asignación aleatoria de mis sujetos a cada uno de los grupos y voy a contar con un grupo control y un grupo experimental. Entonces, ¿cuál es mi grupo control? El grupo al que no le aplico ninguna intervención o ningún tratamiento. Y mi grupo experimental es al que sí le voy a aplicar pues este tratamiento, este medicamento, esta intervención, esta técnica, lo que sea, ¿no? Que yo quiera probar como variable independiente. Entonces tengo, por ejemplo, el caso de dos grupos, ¿no? Grupos de hombres y grupos de mujeres, por ejemplo. O dos grupos incluso conformados por hombres y por mujeres, pero donde uno recibe, por ejemplo, una intervención en un tratamiento para mejorar la autoestima, y el otro no recibe este tratamiento. El que no recibe este tratamiento es el grupo control, el que sí recibe este tratamiento es el grupo experimental. Y entonces ya tengo a mis dos grupos que debieron de estar, para conformar estos grupos debe ser lo más aleatorio posible. ¿Cuál es mi variable independiente? Pues entonces en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, es tal cual el tratamiento, ¿no? Que es el curso o el taller, ¿no? Para mejorar la autoestima, y mi variable dependiente va a ser la autoestima en sí. Y bueno, pues estas son las características de mis grupos, de mis diseños experimentales, pero puedo tener también diseños cuasi experimentales. ¿Cuál es la diferencia con estos? Aquí de nueva cuenta yo voy a tener una manipulación de la variable independiente, igual que en los experimentales también voy a poder medir la variable dependiente. Mi asignación, aquí la diferencia es que no la puedo hacer al azar. Generalmente aquí estamos hablando de grupos intactos, grupos que ya estaban formados. No yo tal cual pude decir, bueno, tengo a este grupo de hombres y mujeres y voy a asignar al grupo control y grupo experimental al azar, sino tal vez ya había, no sé, en la facultad, ¿no? El grupo A y el grupo B ya estaban conformados y a unos les aplico un tratamiento y a otros no. O sea, sí sigo teniendo a estos grupos, al que uno sí le asigné a algunos sí le asigné el tratamiento y al otro no. O sea, sí siguen como habiendo estos grupos control experimental, pero no fueron asignados de manera aleatoria, sino que los grupos ya estaban conformados previamente. Y finalmente, dentro de estos diseños experimentales tenemos a los preexperimentales. ¿Qué características tienen estos grupos preexperimentales? Aquí no voy a tener un grupo control y un grupo
experimental porque tengo un solo grupo. Y a ese solo grupo le puedo hacer una sola medición. Por lo tanto, aquí no existe una manipulación de la variable independiente. Aquí sí voy a tener la medición de la variable dependiente y pues no tengo grupo control porque tengo un solo grupo al que le voy a asignar, ¿no? el tratamiento, la intervención, y entonces, bueno, tengo un solo grupo con una sola medición. ¿Okay? Entonces, dentro de los diseños experimentales pueden haber experimentales puros, cuasi experimentales y preexperimentales en continuo, donde el experimental está pues más pegado a lo que se espera, ¿no? Propiamente un experimento, valga la redundancia, donde tengo un mayor control de mi variable independiente al medir mi variable dependiente, porque tengo estos grupos control y experimental con mi asignación aleatoria. El cuasi experimental, la diferencia es que los grupos no están formados de manera aleatoria, sino que ya estaban conformados previamente, y en los preexperimentales no puedo hablar de grupo control y grupo experimental porque tengo un solo grupo al que le hago esa medición. Pero tenemos por otro lado, los anteriores que vimos fueron los experimentales, pero ahora nos quedan los no experimentales. ¿Cómo son estos diseños no experimentales? Bueno, aquí la investigación se realiza, pero sin poder manipular lo que son las variables. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una observación de esos fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, pero no se construye ninguna situación. Y además aquí, en estos no experimentales, existe la autoselección. Entonces, más que yo aplique un tratamiento, o sea, por ejemplo, de un medicamento, no, yo voy a observar lo que sucede en situaciones que ya de por sí se están presentando. Y aquí, en los diseños no experimentales, puedo tener lo que se llaman los diseños transeccionales o transversales, es decir, que están ocurriendo en un solo momento. Y aquí puedo tener los correlacionales y los comparativos. Los correlacionales solamente de ese fenómeno que ya se está dando y que yo estoy observando, checo cómo se está relacionando una variable con otra variable. Esa correlación es qué tanto se relacionan ambas variables. La diferencia con los experimentales es que la variable no yo la manipulé, no yo la introduje, sino que ya se daba, y entonces veo si hay una relación entre esas dos variables. Y el comparativo es que, por ejemplo, en esas situaciones que ya se daban, pues unos estaban recibiendo un tratamiento y los otros no, pero no porque yo di el tratamiento, sino porque así ya se está dando en la situación. Entonces lo único que hago es comparar. Estos ambos, correlacional y comparativo, se dan en un momento determinado. Se llama transeccional o transversal porque se dan en ese periodo, ¿no? Así como que corto. Y también existen, por otro lado, dentro de los diseños no experimentales, los diseños longitudinales, que estos voy haciendo estas observaciones en un grupo, por ejemplo, pero a lo largo del tiempo, para observar cómo evoluciona aquellas variables que yo estoy observando pero no manipulando. Cuando ya tengo una manipulación de las variables, estoy en el terreno de los diseños experimentales, pero si yo no los manipulo y solo observo de manera sistemática qué es lo que ocurre, entonces estoy en los no experimentales. En resumen, entonces tenemos, nada más para recordar, los tipos de diseño son experimentales y no experimentales. Experimental yo sí manipulo, solamente que podemos hablar de una menor o mayor manipulación de mi variable independiente. Y entonces en los experimentales voy desde lo menos manipulable, que es lo preexperimental, hasta lo más controlado y manipulable posible, que son los diseños experimentales puros. Y en los no experimentales, aquí donde yo no tengo control de las variables, sino que solamente observo, pueden ser transversales, que es en un solo momento, o longitudinales, que es a lo largo del tiempo. Y pues bueno, finalmente estos diseños pueden derivar en un sinfín, o sea, ya sea que sean experimentales o no experimentales, pero lo puedo conformar de muchas formas, o de muchos tipos, vaya.
Vamos a empezar con el primero que estamos viendo en esta tabla, que es el de una sola muestra. Aquí vamos a trabajar, como su nombre lo dice, con una sola muestra que fue extraída de alguna población determinada. El de una sola muestra se utiliza cuando voy a hacer un estudio que es meramente descriptivo, o sea, no voy a hacer inferencias, solo voy a describir lo que está pasando, y exploratorio. Los exploratorios son cuando se está estudiando por primera vez acerca de un fenómeno, cuando se están teniendo esos como primeros acercamientos a. En estos diseños de una sola muestra, el objetivo es extrapolar estos resultados que yo estoy observando de esta muestra a la población. Pero no tengo ningún control de variables, no tengo comparación de grupos ni nada. Aquí es un solo grupo y sobre esto se hace la generalización. Por otro lado, tengo las de dos muestras independientes. Podemos observar en el cuadro que tengo independientes y relacionadas. ¿Cuál es la diferencia? Las dos obviamente nos están diciendo que estoy hablando como de dos grupos, pero ¿qué hace que un diseño sea de muestras independientes y que el otro sea de muestras relacionadas? Bueno, vamos con el primero, que son las dos muestras independientes. Este se utiliza cuando poseemos dos muestras aleatorias independientes una de la otra, o que son dos grupos de diferentes sujetos de una misma población o que provienen de poblaciones diferentes. En el ejemplo que estamos viendo ahorita tenemos el caso típico de hombres y mujeres. Tenemos dos grupos que provienen de dos poblaciones distintas. Tenemos una muestra de la población de hombres y una muestra de la población de mujeres, y entonces tengo estos dos grupos independientes. Y esta se utiliza en experimentos de campo o de laboratorios, o también lo utilizo cuando quiero hacer comparaciones. En este caso, ¿no? Por ejemplo, entre los hombres y las mujeres. Tengo también el de dos muestras relacionadas, que les estaba diciendo. Bueno, el otro también son dos muestras. ¿Cuál es la diferencia con esta de dos muestras relacionadas? Bueno, aquí tengo a los mismos sujetos de una sola muestra. Solamente que este grupo de sujetos le voy a hacer la medición en dos ocasiones distintas. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando como de la misma muestra, pero en dos momentos distintos. Este es un diseño que se le conoce como el de pre-post, ¿no? Como el de antes y después. Por ejemplo, tengo un solo grupo, por ejemplo, ¿no? el salón de estadística B de la Facultad de Psicología, donde mido, por ejemplo, cómo están ahorita en su autoestima. Luego aplico una intervención, un taller para aumentar la intervención, y luego vuelvo a medir a estas mismas personas, a este mismo grupo, pero en un segundo momento, cómo están en autoestima. Lo que yo esperaría como investigador es que si mi método para este taller de autoestima es maravilloso, pues que esta autoestima aumente. Por eso se llama pre-post o antes y después, porque estamos viendo cómo estaba su autoestima antes de la intervención y después de la intervención, pero es el mismo grupo. Sin embargo, se llama de dos muestras relacionadas porque a los mismos sujetos le estoy aplicando la medición en dos momentos diferentes. Después, como pueden observar en la tabla, tengo el de más de dos muestras independientes y el de más de dos muestras relacionadas. Pues es similar a lo que decíamos antes, solamente que en vez de dos, pues tenemos tres o más grupos. En el caso de más de dos muestras independientes, pues este lo vamos a utilizar cuando tenemos más de dos muestras aleatorias independientes y lo que yo quiero es comparar, ¿no? Ahorita vamos a inventar a un grupo de solteros, de casados y de divorciados, ¿no? Son tres grupos distintos. Y en el caso de más de dos muestras relacionadas, pues aquí se tienen más de dos muestras que están relacionadas por algunas variables. Esto resulta muy complicado emplear cuando se trabaja con varios grupos, puesto que es difícil igualarlas con base en una variable determinada. Sin embargo, sí se utiliza este método de más de dos muestras relacionadas y se aplica cuando se utiliza el mismo grupo, pero en varias ocasiones, ¿no? Tengo un grupo al que le hago una medición, por ejemplo, en un primer momento, en un segundo momento y en un tercer momento. O, por ejemplo, antes de una intervención, durante la intervención y después de la intervención. Hay algunas que, por ejemplo, tratan de ver si el efecto de alguna intervención
cómo se da inmediatamente después y 10 años después o mucho tiempo después, ¿no? Entonces le hago un pre, un post inmediato y un post más alejado, ¿no? Eso es como algunas situaciones en las que pudiera utilizarse de más de 2 muestras relacionadas. Y finalmente tenemos el diseño factorial. Aquí se utilizan estudios donde se piensa que la conducta se debe a más de una variable independiente. En todos los anteriores que vimos era una sola variable independiente con viendo el efecto en la variable dependiente. Pero ahora resulta que tengo a mi variable dependiente, pero que está afectada por más de una variable independiente. Entonces aquí ya empiezo a hacer como cruces, como matrices, que es lo que luego se conoce como las tablas de contingencias. Estos son los análisis factoriales. Entonces aquí la conducta asumimos que se debe a más de una variable independiente que deberá asumir 2 o más valores. Este tipo de diseño, el factorial, o sea, existen muchos tipos dentro del factorial, van variando dependiendo del número de variables y de los valores que hayan dentro de estas. Hay los factoriales simples, los factoriales aleatorios y dependiendo de cuántas variables independientes, de cuántas variables dependientes. Y bueno, la cosa se puede complejizar mucho más. Pero en general podemos decir que todos, en el momento en el que hay más de una variable independiente, ya estamos dentro del terreno de los diseños factoriales. Y pues con eso terminamos este brevario cultural. No es brevario cultural, lo que pasa es que está un poquito más relacionado todo este tema con la parte de metodología, con los diseños de investigación. Como les decía, no es propiamente la estadística, pero esto me va a ayudar a determinar cuál técnica o cuál herramienta estadística es mejor utilizar, pero teniendo claridad de este diseño de investigación. Este diseño de investigación me va a marcar la pauta para lo que sigue en la parte estadística.